la directora académica del curso de actualización de alimentación del vegetariano, auspiciado por AIDIN y Nutriinfo. A su vez, presenta consultorio orientado en alimentación vegetariana y vegana en el Hospital Universitario CEMIC, y también es docente de la USAL en las materias Nutrición Vegetariana y Nutrición Normal 2. Bueno, le damos el inicio a la misma. Podés compartir pantalla. Está presente con nosotras las presidentas de la Asociación Santacruceña de Nutricionistas y la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Santa Cruz, Estela Cruz, y de ASDEN, Virginia Zanetti, que luego al finalizar les vamos a dar la oportunidad si quieren hacer el cierre. Y además invitamos a los que quieran hacer consultas que las vayan haciendo en el chat, así nosotros las vamos anotando para el final de este encuentro. Cuando quieras comenzar, Rob. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Así que vamos a empezar. Bueno, la idea de hoy es ver un poco la alimentación vegetariana en la infancia. En primer lugar, les quería comentar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Y los objetivos de mi charla van a ser, un poco adquirir habilidades profesionales para lo que es la evaluación, atención y asesoramiento nutricional de niños vegetarianos, conocer lo que es la definición de alimentación vegetariana y todos los patrones que esto compete, reconocer los nutrientes críticos según cada patrón de alimentación, en alimentación vegetariana en la niñez, ¿sí? Bueno, como por suerte en estos últimos años hubo muchas asociaciones, instituciones científicas que han tomado postura con respecto a lo que es la alimentación vegetariana y específicamente en lo que es la niñez. Por eso tenemos el consenso o postura de lo que es la Academia de Nutrición y Dietética Americana, la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Argentina de Nutrición, como también la Asociación Argentina de Pediatría, que han tomado posición con respecto a cómo puede ser una alimentación vegetariana en la infancia, entre otras instituciones que ahí ustedes pueden ver. Bien, empezamos con lo que dice la Academia de Nutrición y Dietética. Dice que la alimentación vegetariana bien planificada es adecuada en todas las etapas de la vida, ya sea el embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia y el deportista. Esta postura fue realizada en el 2003 y rectificada en el 2009 y el 2016. Dejando claro que en la infancia es posible tener este tipo de alimentación. Ahora bien, Disculpame, Ro, ¿sabés sí. que no se ve la presentación? Se te ve sin modo presentación. A ver. Se te ve tu pantalla, digamos, el Power. Digo, volví a compartir, nada más que en el Power A tenés ver ahí. una presentación. Sí, yo la tenía en modo presentación. A ver ahí. Se ve el costado de las presentaciones, en la parte inferior, fíjate. Sí. A ver toda tu pantalla. Ahí. ¿Se ve? No, ahí estamos viendo lo de Meet, no la presentación. Si querés pasámela y yo la voy presentando. Ahí. Sí, pero ubícate en el PowerPoint porque estás ahora en la pantalla de Meet. Bueno. Ahí. No, todavía se ve la pantalla de Meet. Minimiza en todo caso Meet y poné la presentación. Es que eso es lo que estoy haciendo.
Sabes que el otro día a mí también en una conferencia que hice pasó lo mismo, y lo que hizo la persona fue iba bajando, en vez de poner en modo presentación, Sí. iba bajando el power y mostrando como hoja por hoja, como que vos la pases del costado. Perdón, Roxana, ¿no? Sí, Te hago una consulta. Cuando elegís presentar, ¿qué estás eligiendo? ¿Toda la pantalla, una ventana o una pestaña? vamos de vuelta, dejo de presentar. Estaba eligiendo toda la pantalla y probé también con una ventana que me Probá recomendás. toda la pantalla, ¿Sí? ¿sí? Y Pantalla luego completa. ponés en modo presentación y lo que vos veas es lo que vamos a ver. Ahora poné en modo presentación. Cerralo a ese si querés, ¿eh? Con la crucecita. No. Ahí. Ahí. Díganme que Ahí, sí. Ahí se va, se ve. Sí, ahí sí. se ve. Bueno, perdón. Empezamos entonces de vuelta. Les comentaba que no tenía conflicto de intereses. Los objetivos se va viendo bien, ¿no? ¿Sigo? Sí, perfecto, ahora. Bien. Genial. Era un poco, bueno, adquirir habilidades profesionales para la evaluación y la atención de niños vegetarianos, conocer lo que es la definición de alimentación vegetariana y reconocer cuáles son los nutrientes críticos según cada patrón, ¿sí? Acá vemos como diferentes instituciones científicas, asociaciones toman postura con respecto a la alimentación vegetariana en la infancia y en la edad adulta. Por suerte en Argentina tenemos la postura de la Sociedad Argentina de Nutrición y la Sociedad Argentina de Pediatría, que nos dicen su opinión con respecto a este tipo de patrones alimentarios. La Academia de Nutrición y Dietética considera que la alimentación vegetariana bien planificada es adecuada para todos los individuos en todas las etapas de la vida, ya sea el embarazo, la lactancia, la infancia, la adolescencia y el deportista, y esta postura fue realizada en el 2003 y luego rectificada en el 2009 y el 2016. A su vez, la Academia Americana de Pediatría reconoce que el vegetarianismo ha crecido en popularidad en los últimos años y los niños se dan cuenta o son conscientes de que se debe matar a los animales para obtener carne, y ese conocimiento puede incitarlos a elegir una dieta vegetariana. En el 2014, la Sociedad Argentina de Nutrición considera que si una persona decide adoptar este tipo de alimentación, requiere de una educación y orientación por un profesional idóneo para ser un vegetariano saludable. Y en el 2010, rectificado, en el 2016, la Sociedad Pediatría Canadiense considera que las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas, con atención en nutrientes críticos, puede proporcionar un estilo de vida alternativo, ya sea en el feto, en el infante, el niño y el adolescente, pero que es muy importante controlar la ingesta calórica y el monitoreo del crecimiento. A su vez, hay asociaciones que no recomiendan la dieta vegetariana, como es la Sociedad Alemana de Nutrición y el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición, que no la recomienda las dietas veganas en pediatría, pero aclara que en el caso de que de todas maneras las familias lo decidan hacer, es fundamental el asesoramiento médico dietario con el monitoreo correspondiente. Ahora bien, en Argentina tenemos desde el año 2020 la postura que realizó la Sociedad Argentina de Pediatría en cuanto a las dietas vegetarianas en la infancia. Es un muy lindo documento en donde básicamente, a modo de resumen, declara que las dietas vegetarianas pueden ser usadas siempre y cuando estén bien planificadas, incluye una variedad de alimentos adecuada, tenga la suplementación correcta según la etapa biológica y el caso de cada persona, realice un monitoreo cada 6 meses y hace un seguimiento multidisciplinario. De no concederse todos estos ítems, no se recomienda la alimentación vegana en la infancia. Ahora bien, los patrones alimentarios básicamente tenemos dos grandes grupos, el patrón vegano y el vegetariano. Dentro del vegetariano vamos a tener el grupo de ovo-lacto vegetariano, ovo o lacto vegetariano según la inclusión de huevos y lácteos, ¿sí? En el caso del vegano incluye solamente alimentos del reino
vegetal, como son los cereales, las legumbres, las hortalizas, las semillas, las frutas secas, frutas frescas, desecadas o deshidratadas y oleosas, y obviamente excluye todo tipo de alimentos del reino animal, incluida la miel. Dentro del veganismo hay un grupo que se llama frutariano que consume solamente frutos, donde su intención es mantener o conservar la planta en su estado, por lo cual no la come, sino que come lo que da la planta a partir de los frutos. Y este tipo de alimentación hasta el momento no es recomendable en los adultos y menos en los niños, ¿sí? Aclaro que en este momento porque también se está estudiando todavía un poco más los frutarianos saludables, ¿sí? Pero por el momento no es algo recomendable en la infancia. Bien, es importante también saber los fundamentos por los cuales una persona decide ser vegetariana y específicamente en los niños saber cuál es el motivo, ¿sí? Porque podemos relacionarlo con diferentes aspectos. Algunos de los fundamentos más importantes son lo ético-filosófico, lo ecologista, lo religioso, económicos, fisiológicos y de salud. En los niños, lo más común es encontrar cuestiones éticas y ecologistas que los llevan a elegir este tipo de alimentación vegetariana que hacen que sea muy contundente la necesidad o el deseo de tener este tipo de alimentación. Lo que me pareció importante también es remarcar los beneficios y los riesgos que puede tener esta alimentación en la infancia, ya sea a corto plazo y a largo plazo. Dentro de los beneficios vamos a encontrar que hay un menor riesgo de sobrepeso y de obesidad, problema que hoy es pandemia obviamente a nivel mundial, no solamente en los chicos, sino en los adultos. También tenemos una mejor calidad nutricional o una densidad nutricional más óptima debido a un consumo aumentado de frutas y verduras, que eso lleva a un mayor aporte de vitaminas y minerales. También hay un mayor aporte de fibra y antioxidantes, y en líneas generales se reconoce como un menor consumo de snacks y grasas totales y saturadas en menor proporción. Esa calidad nutricional o densidad nutricional más adecuada lleva a que haya menos riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y menos riesgo de cáncer gastrointestinal en la actualidad y a largo plazo, en la edad adulta. A su vez, esto me pareció importante remarcar, la Organización Mundial de la Salud, como recomendación general para todo patrón alimentario, o sea, para toda la población mundial, recomienda aumentar el consumo de frutas, verduras, granos, cereales integrales y limitar el consumo de alimentos ultraprocesados para evitar las enfermedades crónicas que hoy son pandemia, ¿sí? La alimentación vegetariana va en lineamiento con estas recomendaciones, por lo cual es algo positivo que tenemos dentro de este tipo de patrón alimentario. No así, es importante saber los riesgos que podemos encontrar en la edad pediátrica cuando las alimentaciones no están bien planificadas. Claramente la vitamina B12 es un nutriente crítico, deficiente en la alimentación vegetariana porque no forma parte de los alimentos del reino vegetal, ¿sí? Que obviamente con una suplementación adecuada podemos evitar esta carencia, pero bueno, la B12 siempre estaría carente dentro de la alimentación vegetariana así sin suplementación. En cambio, cuando solamente las dietas están mal planificadas, podemos encontrar riesgos de carencia o de deficiencia de calcio, de zinc, omega 3, hierro y proteínas, ¿sí? Aclaro esta diferencia porque el concepto de, cuando están bien planificadas, esto lo podemos estar cubriendo, de hecho se los voy a estar mostrando un poco cómo hacer. El problema clave es la mala planificación o el no asesorarse con un profesional. Otro de los riesgos que tenemos en la edad pediátrica es el aporte energético, ¿sí? Por el alto aporte de fibra, esto puede generar una saciedad precoz y un menor aporte calórico a lo largo del día, y eso puede ir en detrimento del potencial de crecimiento de un niño, ¿sí? A su vez, las proteínas que en esta edad, y en todas las edades, pero en esta edad tan crítica,
tienen una función plástica, al no cubrir el aporte calórico, esa función se desplaza a una función energética. Eso hace que tengamos una alteración en el crecimiento de los niños, ¿sí? Por lo tanto, se tienen que buscar estrategias para aumentar la densidad calórica. Ahora, cuando hablamos de estos nutrientes críticos que podemos encontrar en una alimentación vegetariana, que pueden ser deficientes, me parece que es interesante comparar con el problema mundial que tenemos a nivel nutricional, ¿sí? Hoy en día hay un exceso de consumo de calorías a nivel mundial y un déficit de nutrientes, ¿sí? En ambos patrones alimentarios, la dieta omnívora como la dieta vegetariana, podemos encontrar déficit de proteínas, de hierro, calcio, vitamina D, zinc, omega 3 y yodo. La diferencia entre las dos dietas o los dos patrones es que la dieta omnívora, por la falta de, en el bajo aporte o consumo de frutas y verduras, hay un bajo contenido de ácido fólico y fibra. En cambio, la dieta vegetariana siempre es carente de vitamina B12, siempre y cuando obviamente lo podemos resolver con la suplementación, pero de base es carente. Entonces, a veces es importante estar bien informados con respecto a esto y ser bien puntillosos en ambos tipos de patrones alimentarios en los niños, como para que no haya problemas nutricionales. Por lo cual, es importante siempre monitorear periódicamente el aporte calórico, como les dije, la velocidad de crecimiento, que eso lo trabajamos las nutricionistas juntos con los pediatras, el aporte de estos nutrientes críticos o esenciales o de riesgo que vamos a ver más detenidamente y realizar siempre, promocionar siempre la educación y asesoramiento con un personal idóneo. Ahora nos metemos en lo que serían los nutrientes esenciales o nutrientes críticos. Digo, me gusta más llamarlos esenciales porque son justamente, tienen que estar presentes en la alimentación y cubriéndolo de otra manera a la que habitualmente estamos acostumbrados, cumplen su función y son esenciales en la alimentación de un niño. Entonces, como macronutrientes tendríamos a las proteínas como un nutriente esencial, donde la Academia de Nutrición y Dietética nos dice que las proteínas de origen vegetal pueden cubrir los requerimientos siempre y cuando se consuma una variedad de alimentos vegetales y se cubra las necesidades de energía. Clave, nuevamente lo remarco, la cobertura del valor calórico en el día. A su vez, las proteínas vegetales contienen una menor digestibilidad en comparación con las proteínas del reino animal, por lo cual hay bibliografía que recomienda que en los niños estén aumentadas ese porcentaje en entre un 30 a un 35% en los niños más pequeños de 1 a 2 años, entre un 20 a un 30% en los niños de 2 a 6 años y un 15 a un 20% en los niños mayores de 6 años. A su vez, la Academia de Pediatría, la Sociedad de Pediatría Canadiense recomienda o reafirma en realidad que el consumo de alimentos de origen vegetal en forma variada puede cubrir todos los aminoácidos indispensables o esenciales. Y la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda, es una postura del año 2020, que el consumo de proteínas sea entre un 10 a un 15% mayor que en los omnívoros. Por lo cual, la clave para poder cubrir el aporte proteico es, por un lado, utilizar variedad de alimentos, fuentes de proteínas y, en líneas generales, de modo práctico, que los nutricionistas siempre tratamos de llevarlo a lo que es el plan de alimentación, un 15% del valor calórico total cubre estas recomendaciones. Obviamente que va a depender de cada caso. Acá podemos ver alimentos fuentes de proteínas, que básicamente vamos a encontrar todas las legumbres, los cereales, las semillas, las frutas secas, la levadura y los derivados de estos alimentos reales, como pueden ser las bebidas vegetales o la pasta de maní. Ahora bien, dentro de esos nutrientes esenciales, los que continuamos ahora son micronutrientes o oligoelementos. En Argentina nos basamos, para poder cubrir la recomendación,
en las tablas de referencia de la CIDR, del Instituto Nacional de Medicina, donde, digamos, según la edad, tenemos el valor de referencia de cada uno de los micronutrientes. Esto no cambia en los niños vegetarianos. No tenemos tablas específicamente vegetarianas hasta el momento, que serían muy necesarias porque realmente podrían ser distintas las recomendaciones en algunos micronutrientes. Pero lo que les quiero remarcar es que estas recomendaciones van a ser iguales, lo que va a cambiar es cómo lo vamos a estar cubriendo, a partir de diferentes alimentos fuentes de estos nutrientes, ¿sí? Pero las recomendaciones van a ser iguales. Entonces, empecemos con estos micronutrientes. El hierro, acá ustedes van a estar viendo lo que son las recomendaciones. En los niños veganos de edad preescolar y escolar se documentaron ingestas adecuadas de hierro. No hay una diferencia de presencia de anemia mayor entre vegetarianos o comedores de carne o omnívoros. Lo que sí se encuentra es un menor valor de ferritina, que es un marcador de la reserva de hierro en los vegetarianos, pero dentro de un rango de normalidad. Y otro punto muy importante de este estudio es que se ha visto que la absorción del hierro vegetal, que es el hierro no hemínico que encontramos en los alimentos del reino vegetal, puede variar mucho más de lo que se veía antes. Antes se creía que llegaba hasta el 10% de absorción. En cambio, hoy hay estudios que muestran que entre el 1 al 23% puede absorberse ese hierro no hemínico. Y va a estar determinado, por un lado, por las reservas o los niveles de ferritina que pueden tener un niño, y por la presencia de factores potenciadores e inhibidores del hierro en la alimentación, en ese plato fuente de hierro, ¿sí? También, además de este porcentaje distinto de absorción que tenemos, a mayores demandas de hierro que podemos encontrar en estas edades de mucho crecimiento, hay un proceso de adaptación donde el cuerpo, luego de un tiempo de consumir este tipo de hierro y este tipo de alimentación, es más eficiente en la absorción y retención de este mineral. Pero no tenemos que olvidarnos de la presencia de factores potenciadores e inhibidores para poder retener el hierro en el organismo. Como potenciador por excelencia es el ácido ascórbico o vitamina C, que lo vamos a encontrar en todos los que son los cítricos, tomate, kiwi, entre otros. Después otros ácidos orgánicos como el cítrico, málico y tartárico. La vitamina A, que dentro de la alimentación vegetariana la vamos a encontrar en forma de beta-caroteno, y la activación y germinación de aquellos alimentos que podamos hacerlo van a aumentar la biodisponibilidad del hierro. A su vez, la presencia de factores inhibidores, sobre todo de fitatos y oxalatos, van en detrimento de la absorción del hierro. Por lo cual es importante evitarlos en las comidas fuentes de hierro o reducirlos, ¿sí? Acá tenemos una tabla de alimentos fuentes de hierro, pero básicamente vamos a nombrar a las legumbres, las semillas, las frutas secas, las verduras de hojas verdes, el germen de trigo y alimentos fortificados, que en muchos casos son ultraprocesados, pero bueno, se verá, no tengo nada contra esta marca, pero digamos, se verá en cada caso si es recomendable utilizarlo o no, debido a que es un alimento ultraprocesado. En cuanto a la profilaxis, la Sociedad Argentina de Pediatría recomendó en el 2020 el mismo manejo de niños vegetarianos como omnívoros. Cuando no se logra cubrir con la alimentación, realizar una suplementación entre 3 a 6 miligramos por kilogramo día. Bien, ahora pasemos al calcio. Las recomendaciones del calcio van a variar según la edad, y acá yo encontré mucha diferencia con otras recomendaciones de otros países. Vamos a ir a este ejemplo para después compararlo. Entre 4 a 8 años es 1000 miligramos nuestra recomendación, y vamos a ver que en otros países la recomendación es mucho menor. Como alimento fuente vamos a encontrar en el calcio, del calcio, digamos, en los primeros 6 meses la leche materna, ¿sí?
que es independientemente del consumo de calcio de la madre. Luego, en la alimentación complementaria y en la niñez, bueno, los niños ovolactos vegetarianos se vio que no tenían tanto riesgo de deficiencia por el consumo de lácteos, y en los niños veganos podrían tener una ingesta menor a la recomendada. Acá vemos diferentes alimentos, fuentes de calcio, ¿sí? Esta es una tabla que muestra el aporte de calcio cada 100 miligramos o mililitros, ¿sí? Esto también es importante traducirlo en una porción, pero lo que más quiero destacar es no solamente la presencia de calcio en esa porción, en esos 100 gramos, sino la biodisponibilidad del calcio, ¿sí? Yo les traje dos ejemplos que me pareció importante comparar. Por ejemplo, la leche de vaca, cada 100 mililitros nos aporta 120 miligramos de calcio y su biodisponibilidad es de 30, es decir, de estos 120 el 30% se va a utilizar. En cambio, el brócoli, por ejemplo, como otras coles, tiene un aporte de 50 miligramos de calcio y su biodisponibilidad es del doble, es de 60. Por lo cual, si uno lo pasa a porción, digamos, hace la regla de 3 simple, tendría el mismo aporte de calcio neto, o sea, contemplando la biodisponibilidad, medio vaso de leche que 50 gramos de brócoli, ¿sí? Y así podemos comparar diferentes alimentos teniendo en cuenta esto de la biodisponibilidad. Y también cuando hablamos de calcio, es importante, el contenido de calcio, la biodisponibilidad, y otros nutrientes que ayudan a conservar el calcio dentro del organismo. Algo que acá quise remarcar, que las bebidas vegetales, a pesar de que estén fortificadas con calcio, no se recomiendan en los primeros meses de vida como reemplazo de la leche materna o como reemplazo de las fórmulas infantiles. Pueden utilizarse luego en la alimentación complementaria como algo esporádico, pero no como reemplazo de la leche materna. Entonces, acá les muestro, por ejemplo, las recomendaciones del Reino Unido. A la edad que yo les mostraba, que eran 1000 miligramos, acá están entre 450 y 550 miligramos de calcio diario. Y, por ejemplo, la EFSA, que es una entidad europea de seguridad alimentaria, recomienda alrededor de 800 miligramos. Ven que van cambiando. Esta es una tabla mucho más actual, del 2017, que me pareció interesante mostrarla. También podríamos pensar en países con patrones alimentarios similares, o sea, vegetarianos o muy similares a lo que es la alimentación vegetariana, como puede ser Japón, donde su recomendación es todavía aún menor, ¿sí? Entonces, es interesante ver esta diferencia, y mucho tiene que ver, como les decía, no solamente con el aporte neto de calcio, sino también con su biodisponibilidad y con la presencia, digamos, con el equilibrio salud ósea, que ahora se los voy a comentar después de esta diapositiva. Entonces, discúlpame, Ro, ¿vos sí. ves un cartel que dice está compartiendo toda su pantalla? Sí. No apretes el azul, sino del otro lado, el lado blanco, lo puedes subir para arriba porque no... Ahí está, si no nos tapaba los créditos, ahí está. Gracias. Perfecto, no de nada. Entonces, cuando hablamos de calcio, tenemos que tener presente que sustancias pueden inhibir la absorción de calcio y cuáles pueden estimular la utilización del calcio en el organismo. Entonces, la presencia de oxalatos y fitatos tan presente en la alimentación vegetariana inhibe la utilización, digamos, la utilización del calcio, la absorción del calcio, ¿sí? La biodisponibilidad. Pero estas sustancias, los oxalatos se pueden disminuir con la cocción, y los fitatos tenemos técnicas que disminuyen la presencia de los mismos, como pueden ser el remojo, la germinación, fermentación y cocción. A su vez, el uso o el consumo de pre y probióticos, como la lactosa, van a estimular la absorción del calcio. Bien, la guía de actualización de pediatría de Brasil, en relación a la alimentación vegetariana, dice que el calcio puede cubrirse con alimentos del reino vegetal
Pero si el niño vegano no consume alimentos de buena biodisponibilidad, como les mostraba yo antes, se debe considerar la suplementación. Y esto es lo que yo les quería nombrar un poco del análisis del calcio a partir de la salud ósea, ¿sí? No analizar este nutriente solo, sino en conjunto con otros nutrientes, ¿sí? La presencia de potasio, vitamina C y vitamina K van a permitir que el calcio se retenga en el organismo y disminuyendo así la calciuria. Estos tres nutrientes lo encontramos en gran cantidad en la alimentación vegetariana y por eso puede ser la diferencia, o podemos pensar a partir de esto, una diferencia de recomendación en las personas vegetarianas, de recomendación de calcio, ¿sí? El potasio tiene una acción buffer y la vitamina C una acción de oxidación de los osteoclastos que son los responsables de la resorción ósea. Esto hace que disminuya la calciuria. Por lo tanto, no se pierda calcio a partir de la orina. En cambio, la vitamina K activa, ¿sí? Forma parte de los osteoblastos, que son los que los formadores de hueso, los que van a permitir una mayor densidad ósea. Entonces, al momento de pensar en el calcio, o evaluar la ingesta del calcio, o ver cómo es la recomendación de calcio, es interesante ver el calcio, el aporte de magnesio, potasio, vitaminas K, D y proteínas de una dieta. Las proteínas, el exceso de proteínas, no un valor normal, pero un exceso de proteínas muy relacionado con la dieta occidental, aumenta la calciuria. La vitamina C potencia la absorción del calcio, el exceso de sodio aumenta también la calciuria, como la presencia de gaseosas, cola, por el contenido de fósforo, va a disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal. A su vez, el ejercicio físico va a promover el aumento de la masa ósea. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el calcio es muy difícil analizarlo solo, que deberíamos contemplarlo dentro de un conjunto de nutrientes para ver realmente cómo es su estado. Bien, y muy relacionado con el calcio está la vitamina D, ¿sí? Que la vitamina D es la que nos va a ayudar a la absorción del calcio. Tenemos dos opciones, la D3 o colecalciferol, o la D2 y la ergocalciferol. La primera es de origen animal y la segunda de origen vegetal. Ahora hay una D3 que viene del líquen, pero que en Argentina no está, o sea que sería del origen vegetal, pero por ahora no está. Y en relación a esta vitamina, tendríamos como las mismas recomendaciones que un omnívoro, ¿sí? Si con la exposición, bueno, la Academia de Nutrición y Dietética dice que si con la exposición al sol o la ingesta de alimentos fortificados es insuficiente, se recomienda la suplementación. También la Sociedad de Pediatría de Canadá recomienda que los niños veganos se suplementen cuando hay una inadecuada ingesta de alimentos fortificados, los bebés son amamantados o hay un consumo menor de 500 mililitros de leche fortificadas con vitamina D. Y en líneas generales se recomiendan 400 unidades internacionales, a no ser en Brasil, que hace hincapié en que en niños de 1 a 2 años sea mayor el consumo, de 600 unidades internacionales, además de la exposición solar, que es un país donde está más en el centro y la incidencia del sol es aún mayor. Bien, otro de los nutrientes que habíamos nombrado es el zinc, ¿sí? Vamos a tener las mismas recomendaciones que en un omnívoro o un niño omnívoro, y como alimento fuente hasta los 6 meses es la leche materna. Luego, a partir de los 6 meses, dentro de lo que es la alimentación complementaria, tendríamos las legumbres, los cereales fortificados, las frutas secas, semillas, alimentos muy relacionados con las proteínas, ¿sí? Y que luego en la niñez y en la adolescencia vamos a tener estos mismos alimentos fuentes de zinc, ¿sí? A su vez, la Asociación Americana de Pediatría no recomienda la suplementación de zinc a pesar de que haya un déficit. Lo que sí es importante es realizar técnicas que aumenten la biodisponibilidad, porque es real que este zinc de las proteínas vegetales
se encuentra menos soluble para absorberse que las proteínas que el zinc unido a las proteínas del reino animal. Por lo cual, la fermentación, la germinación y la cocción van a aumentar la biodisponibilidad de este nutriente, así como ácidos orgánicos, sobre todo la vitamina C. También sucede con el zinc, como sucede con el hierro, que hay un mecanismo de adaptación homeostático donde a menor consumo se aumentan la adaptación, es decir, aumenta la absorción para ser más eficiente el organismo. Por lo cual el zinc no se puede medir en sangre, pero de una forma más práctica uno lo puede estar analizando a través de el crecimiento de la talla, que está muy relacionado con el zinc, y la ingesta a través de una correcta anamnesis. Bueno, otro de los nutrientes críticos eran los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3. En esta familia de ácidos grasos tenemos tres grandes ácidos grasos, el EPA, el DHA y el ALA. El EPA y el DHA están presentes en los pescados grasos, básicamente, y es muy baja el aporte dentro de lo que es la alimentación vegetariana. Contamos con el ácido alfa-linolénico, el ALA, que es un precursor del EPA y del DHA para que se pueda tener un aporte correcto de omega 3 en los niños vegetarianos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa conversión no está del todo favorable en la dieta vegetariana, porque por un lado tenemos poco aporte de EPA y DHA y un alto aporte de omega 6. Estos dos ácidos grasos en la metabolización utilizan las mismas enzimas, es decir, compiten entre sí, por lo cual si yo tengo mucho omega 6, la conversión desde ALA a EPA y DHA va a ser desfavorable, ¿sí? Por lo que se recomienda aumentar las ingestas de los alimentos fuentes de ALA, como pueden ser las semillas de chía o de lino, los aceites de estas semillas, canola, nueces y la soja y sus derivados. A su vez contamos con recomendaciones específicamente de omega 3 en niños mayores de 1 año, se recomienda entre 0,6 a 1,2 de requerimiento energético diario, y la Sociedad de Pediatría de Canadá determina que sea alrededor de 1% del requerimiento energético en vegetarianos, como que hay una especificación para este tipo de población. También los niños prematuros, esta conversión que les comentaba antes desde el ALA a EPA y DHA es mucho más limitada, por lo cual debe ser necesaria la suplementación de DHA en prematuros vegetarianos, ¿sí? Como fuentes de alimentos de omega 3 en los bebés sin leche materna, o sea, con fórmulas, vamos a la alimentación, digamos, las fórmulas en general están suplementadas con este tipo de ácido graso, por lo cual no sería un inconveniente. En cambio, los bebés que se alimentan con leche materna lo obtienen a partir de la ingesta de la madre, por lo cual es muy importante la suplementación o ingesta de estos alimentos ricos en omega 3 a partir del ALA de la madre, para que pueda pasarse a través de la leche materna. Y en cuanto a lo que es la alimentación complementaria y también lo que es ya en la niñez y adolescencia, los alimentos fuentes, como les nombraba antes, tanto las semillas, sus aceites de chía o de lino y lo que son las nueces. La desventaja de la nuez, si bien aporta omega 3, también aporta mucho omega 6. O sea que el equilibrio no está del todo bueno, pero bueno, nos aporta también omega 3. Una forma de evaluar claramente el omega 3 no es a partir de las análisis de sangre, sino a partir de una correcta anamnesis alimentaria, detectando la ingesta de estos alimentos o de fórmulas en el caso de que sea un niño que la requiera, ¿sí? Y llegamos a la vitamina B12 tan controvertida en los vegetarianos. Bueno, como les dije, esta es una vitamina que no la encontramos en los alimentos del reino vegetal, ¿sí?
la bibliografía dice que los ovolactos vegetarianos, cuando consumen lácteos, huevos y productos fortificados, un consumo diario, pueden cubrir la recomendación. En cambio, los veganos tienen que recurrir o a alimentos fortificados o a suplementos. Acá quiero hacer hincapié en un detalle. Este comentario surge de la Academia de Nutrición y Dietética, de la doctora Besanto Menina, que es una referente en lo que es la alimentación vegetariana, pero en Estados Unidos los alimentos fortificados con vitaminas B12 hay una amplia gama de alimentos fortificados entre procesados y ultraprocesados, que uno podría tener mayor posibilidad de cubrir la vitamina B12 con un alimento más saludable. En cambio, acá en Argentina, en líneas generales, los alimentos fortificados con vitamina B12 son más ultraprocesados y algunos procesados, pero digamos, no tenemos como gran variedad para poder cubrir esta vitamina B12. En el caso del feto y del lactante, la cobertura de la vitamina B12 es a partir de la ingesta actual de la madre, ¿sí? No se toman en cuenta las reservas. Sí es importante conocer las reservas de vitamina B12 al momento de quedar embarazada una mujer, pero para saber bien cómo lo tenemos que suplementar, pero durante el embarazo y la lactancia hasta los 6 meses, la ingesta actual de vitamina B12 a partir de la madre es la que va a usar el feto o el lactante a partir de la leche materna. Y como les decía, hasta los 6 meses, o sea, entre los 4 o 6 meses, se han reportado muchas deficiencias de vitamina B12, sobre todo, esto es importante, en niños de mujeres veganas que no han sido suplementadas y que fueron veganas con 3 años de anterioridad a quedar embarazada. Entonces, las reservas estaban agotadas, ¿sí? Lo que se recomienda en relación a esta vitamina, la Academia de Nutrición y Dietética dice que los veganos deben consumir alimentos fuentes, regularmente alimentos fuentes de vitamina B12, y los vegetarianos también incluir fuentes confiables de vitamina B12, y que las algas y los productos fermentados no son fuentes seguras de vitamina B12. En cuanto a esta vitamina, quise hacer hincapié un poco en los que son los signos y los síntomas para poder detectar a primera vista, digamos, alguna deficiencia, además del interrogatorio, ¿sí? Esta deficiencia de vitamina B12 en niños y en bebés puede darse a partir de una anemia, alteraciones sensoriales o de motricidad, debilidad, fatiga, irritabilidad o palidez, cuestiones que uno puede estar preguntando a los padres o cuidadores, donde muchas veces estos síntomas son recuperables y desgraciadamente cuando hay una alteración en el sistema nervioso muchas veces no es recuperable cuando se da sobre todo la deficiencia en los primeros meses de vida. La Sociedad Argentina de Hematología recomienda para evaluar la vitamina B12 la B12 sérica y la homocisteína como patrón, como gol estándar, digamos. En realidad, bueno, después te lo voy a mostrar que el gol estándar es el ácido metilmalónico, pero bueno, es un indicador muy costoso, por lo cual no es utilizado acá en Argentina. Y acá les traigo una tabla de aporte de B12 en diferentes alimentos. ¿Sí? Acá tenemos las recomendaciones y ustedes pueden ver cómo diferentes alimentos, bueno, pueden cubrir, según la edad pediátrica que estemos hablando, podrían estar cubriendo la recomendación o no entre un alimento o la combinación de 2 o 3. Pero lo que más les quiero remarcar, que esta vez me asombré, porque yo sabía que había una variedad, amplitud en lo que es la fortificación de vitamina B12 en los lácteos, pero he encontrado ahora que hay quesos y leches que no tienen vitamina B12. Entonces, con más razón, tenemos que estar pensando en la posibilidad de suplementar a los vegetarianos, además de los veganos, ¿sí? Entonces, para prevenir las complicaciones que yo les nombraba antes, lo que nos recomiendan es suplementar a todas las embarazadas, veganas y vegetarianas,
mujeres en periodo de lactancia veganas y vegetarianas, y los bebés a partir de los 6 meses de vida que quieran tener este tipo de alimentaciones, ¿sí? En la postura de la Sociedad Argentina de Pediatría podemos ver este cuadro, en donde es un esquema que es muy práctico, en donde bueno, muestran según la edad de los niños y según el estado en sangre, la vitamina B12, cómo debemos hacer la suplementación y por cuánto tiempo, ¿sí? Es algo que es muy útil en lo que es la clínica, que tenemos que hacerlo lo más parecido posible dentro de los suplementos que contamos en el mercado argentino. Bien, acá les muestro nuevamente las recomendaciones de EFSA que cambian con respecto a la vitamina B12. Son más altas, por lo cual personalmente yo no me preocupo en dar más vitamina B12 si el problema claramente, porque esta vitamina no tiene riesgo del límite superior de ingesta, y vemos que hay recomendaciones que son más altas de las que venimos acostumbrados acá en Argentina, que tienen en cuenta no solamente el riesgo de anemia o problemas hematológicos, sino tienen en cuenta también problemas neurológicos, por lo cual siempre es recomendable suplementar a que haya un déficit. Y ya entrando en los dos últimos nutrientes, tenemos la fibra, que la fibra es un problema en la alimentación vegetariana. La Academia Americana de Pediatría recomienda que en los niños se utilice más o menos alrededor de 0,5 gramos de fibra por kilogramo día. Y en la alimentación vegetariana tenemos que tener estrategias para reducir o llegar a este valor debido al gran aporte de fibra que tenemos en los alimentos, ya sean las legumbres, los cereales integrales, las frutas, las verduras, por los cuales, bueno, se pueden utilizar en determinados casos cereales refinados, que estén fortificados, retirarle la cáscara a lo que son las frutas y verduras, o las pieles a las legumbres, según, obviamente, el estadio de la niñez que estemos hablando. Bueno, son estrategias que nos pueden servir. Y por último, el aporte energético es fundamental, como lo vimos al principio, poder cubrir el aporte calórico de la alimentación de un niño para que las proteínas puedan cumplir su función plástica para asegurar un crecimiento adecuado y desarrollo correcto. Para eso contamos con alimentos con alta densidad calórica y obviamente tenemos que estar adaptando a la edad biológica que estemos viendo, pero bueno, podemos usar lo que son las pastas de frutos secos y semillas, la palta, los aceites, los humus o purés de legumbres, que son tan usados en la alimentación vegetariana. Bueno, y hasta aquí les nombré lo que son los alimentos, los nutrientes esenciales. En cuanto al laboratorio, como para seguir un poco lo que sería un correcto análisis de un niño, es importante analizar todo lo que es el patrón, digamos, del hierro, ¿sí? No solamente la hemoglobina y hematocrito, sino las reservas, el transportador del hierro, o sea, la transferrina, la ferremia, a su vez la vitamina B12 junto con la homocisteína, teniendo en cuenta, como les dije antes, que este indicador es el más específico con respecto a la vitamina B12, pero es un indicador bastante caro, por lo cual no se usa. Pero bueno, esto junto con una anamnesis nos da un panorama de cómo se está alimentando un niño y también junto con la evaluación del crecimiento. Y por último les quiero nombrar pequeños puntos que me parecen importantes de cada etapa biológica, ¿sí? Desde el nacimiento hasta la adolescencia en relación a la alimentación vegetariana. En cuanto al crecimiento, se ha visto que en los niños ovolactos vegetarianos hay un crecimiento similar entre vegetarianos y no vegetarianos. En cambio, en los niños veganos son ligeramente más pequeños en peso y talla, pero dentro de parámetros normales.
Aquellos niños siguen un patrón frutariano crudívoro, que eso está muy relacionado más en los estudios con dietas macrobióticas, que no son vegetarianas, pero bueno, dentro de ese contexto, no, lo que se ha visto que hay un deterioro del crecimiento, por lo cual no son recomendables. En la primera etapa de un bebé con la lactancia materna, vemos que la leche materna es similar en mujeres vegetarianas y no vegetarianas, y es adecuada también. No, la diferencia que podemos encontrar es en el aporte de grasas totales y de grasas saturadas, con, digamos, también el aporte más bajo de EPA y DHA, por lo cual es importante el consumo de esos alimentos fuente o la suplementación. También la lactancia materna nos brinda la posibilidad de darle al bebé la vitamina B12 hasta el cuarto al sexto mes. Se ha visto, hay estudios que muestran un circuito de la microbiota intestinal de la madre con la glándula mamaria. A través de este circuito se ha visto que en la leche materna uno puede modificar, a partir de la leche materna, puede modificar la flora del lactante, y en líneas generales la microbiota intestinal de personas vegetarianas suele ser mucho más variada que personas con dietas más occidentales. En Argentina, digamos, como fórmulas de seguimiento o como reemplazo de la leche materna, solamente contamos con la marca Nutrilon Soja, no tenemos otra en el mercado, y no es recomendable, como les dije antes, las bebidas vegetales como reemplazo de la leche materna. Desgraciadamente, en niños prematuros que los padres deciden o quieren que sean veganos desde el nacimiento, no tenemos fórmulas por el momento para poder reemplazar, si es que no se puede dar la lactancia materna, fórmulas veganas, ¿sí? En cuanto a lo que es la alimentación complementaria, esto es igual que en los niños omnívoros, ¿sí? Ahí están estos conceptos de que es la misma incorporación de los sólidos, que tiene que ver un poco con la maduración del niño y el interés por la comida. No hay un orden rígido, y la introducción de los alimentos tienen que ser de a uno por vez para detectar a un tipo de alergia, pero no hay ningún orden ni ninguna postergación de alimentos por razones de alergia o por el aporte de fibra. Simplemente hay que modificar la consistencia o utilizar estrategias para disminuir el consumo, el aporte de fibra o potenciar la absorción del hierro y, digamos, un poco aplicar lo que estuvimos viendo al inicio de la presentación. Y en cuanto a la niñez y a la adolescencia, en esta etapa donde el crecimiento también es muy veloz, los nutrientes críticos siguen siendo los mismos, ¿sí? Tenemos que prestarle mucha atención a la ingesta de proteínas, de vitaminas B12, D, al calcio, hierro, zinc y la relación correcta de omega 6, omega 3, ¿sí? Sobre todo en la adolescencia, los chicos empiezan a tener sus propios lugares de ingesta, en donde es importante realizar, digamos, un control de eso y mucha educación alimentaria. En la Academia de Nutrición y Dietética, ¿se acuerdan que yo dije al principio, donde recomendaba este tipo de alimentación y decía que una alimentación vegetariana con una planificación adecuada resulta apropiada y saludable para estas edades biológicas? Sobre todo por los beneficios que nos va a aportar en el momento actual de la niñez y la adolescencia y a futuro como en la edad adulta, ya sea por el mayor consumo de frutas y verduras, que eso conlleva a un mayor consumo de fibras, vitaminas, hierro, ácido fólico. En general hay un menor consumo, sobre todo en los adolescentes vegetarianos, de dulces y snacks, y eso conlleva un menor consumo de grasas, tanto de colesterol como grasas saturadas y grasas totales, que nos hacen pararnos en un lugar donde en líneas generales hay menor riesgo, hay menor cantidad de niños y adolescentes vegetarianos con sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares, y hay un menor riesgo de estas enfermedades en la adultez, ¿sí? Por lo cual es muy útil para, digamos, realizar
para en poder recomendar este tipo de alimentación. Como les decía, es muy importante, sobre todo en la adolescencia, la educación alimentaria a ese adolescente que decide este tipo de alimentación, sobre todo cuando no es acompañado, digamos, de todo el grupo familiar, ¿sí? Y tener presente que es una edad donde puede haber trastornos alimentarios o aparecer ciertos trastornos de la conducta, donde la bibliografía muestra que estas alimentaciones, ya sean veganas o vegetarianas, no causan trastornos de la conducta, pero sí pueden ser utilizadas por personas que ya tienen un tipo de trastorno, utilizar este tipo de dietas como para justificar, sobre todo socialmente, cierto tipo de restricciones. Entonces, uno tiene que estar atento y investigar bien siempre lo que son los motivos que los lleva a elegir la alimentación vegetariana, si hay una historial de pérdida significativa de peso, cómo son los hábitos alimentarios, cómo se ve su imagen, cómo la siente, la imagen corporal, si hay presencia de menstruaciones irregulares, y bueno, y el uso de registros y la derivación a personas especializadas en trastornos alimentarios como para que en equipo se pueda resolver esta situación. Ya terminando, ya a modo de resumen, vimos en realidad que la alimentación vegetariana, bien planificada, es adecuada en todos los individuos en todas las etapas biológicas, que las proteínas vegetales pueden cubrir los requerimientos si se consume variedad y energía a aporte calórico adecuado. Además, el hierro no M, que se presenta en la alimentación vegetariana, puede variar su absorción entre el 1 al 23%, de acuerdo al estado de ferritina, la presencia de potenciadores e inhibidores, que contamos con mecanismos de adaptación que van a aumentar la absorción de nutrientes según el estado y el consumo de esos nutrientes. En relación al calcio, es importante evaluar no solamente la ingesta de calcio, sino de magnesio, de potasio, estas vitaminas y el patrón, digamos, evaluar si se realiza ejercicio físico, y también tener presente que el exceso de proteínas, sodio y gaseosas inhiben la absorción del calcio. La vitamina D la vamos a poder obtener a partir de la exposición solar o la suplementación a partir del D2, que el zinc podemos evaluar su consumo a través de la anamnesis y de la evaluación o crecimiento en talla. En relación a los omega 3, se recomienda consumir alta cantidad de ácido alfa-lidolénico para poder convertirlos en EPA y en DHA a partir de los aceites y semillas de lino, chía, canola y nuez. Con respecto a la vitamina B12, se requiere siempre la suplementación en personas embarazadas, veganas y vegetarianas, mujeres en periodo de lactancia, veganas o vegetarianas, y los bebés veganos o vegetarianos a partir de los 6 meses de vida. Y por último, las alimentaciones vegetarianas no causan trastornos alimentarios de la conducta. Por lo cual, si se decide tener este tipo de alimentación, es importante que el niño, junto con la familia, sean provistos de educación y orientación por parte de un profesional para poder realizar un seguimiento y monitoreo multidisciplinario, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero no haberme demorado mucho con el tiempo y bueno, acá les dejo mi contacto por si quieren hacerme una pregunta. Igualmente ahora entramos en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Roxana. Excelente la disertación y el tiempo perfecto. Bien. Voy leyendo las preguntas. Dale. Bien, ¿a qué edad se recomienda incorporar las leches vegetales como la de almendras? Mira, en líneas generales más a partir del año de edad, como la leche de vaca, pero de repente entre los 6 meses al año, si de repente alguna preparación, algo esporádico, requiere la bebida vegetal, no habría problema. No se recomiendan como algo diario, hasta el año de vida. Bien. Después, ¿cómo sería el procedimiento de suplementación de B12? ¿Se aumenta la dosis en veganos con respecto a los vegetarianos? Y cuando... y después hay otras de B12 también. No, la realidad, desde mi práctica, uno tiene que saber el laboratorio. Desde ese valor vamos a ver qué suplementación vamos a realizar,
¿sí? Y también desde qué forma, si jarabe, ampollas o comprimidos. Pero hoy en día, que me digan vegano o vegetariano, no lo determino, no determino la dosis de vitamina B12, sino que evalúo un poco la antigüedad de esa decisión de cambio de dieta, evalúo cómo es, si en el caso de que sea vegetariano, cómo es el consumo de leche, yogures y quesos, y qué edad tiene, porque es más fácil cubrirlo cuando es chiquito, cuando es más grande ya es más difícil de cubrirlo con esos alimentos. Después, cuando no hay deficiencia, ¿cómo se calcula la B12? Sería de mantenimiento. La suplementación, supongo que me La estará diciendo. suplementación, sí. Bueno, depende de la edad. En este mismo documento figura, digamos, la recomendación, igualmente están en las tablas, depende de la edad, yo voy a utilizar un suplemento, o sea, tal vez en bebés uno empieza con dosis diarias, pequeñas dosis diarias, y capaz que con un adolescente puede manejarse más como un adulto, que podemos manejar dosis semanales. Perfecto. Y esta en realidad es mía respecto a la B12. ¿Vos en tu práctica le haces cada 6 meses laboratorio, aunque sean bebés y niños si son vegetarianos? Sí, sí, salvo que haya un problema con la cobertura, digamos, de la persona, ¿no? Que no pueda, no esté cubierta por su prepaga y tenga que ir a un hospital o ya le pongan determinado límite. Pero si no, yo me quedo más tranquila cada 6 meses, sobre todo en los Perfecto. niños. Después dice, si lo deciden los padres, ¿no sería más una imposición el que sean vegetarianos o veganos desde el nacimiento? Y sí, pero de la misma manera que si deciden ser omnívoros. O sea, obviamente los padres tienen un poder de decisión hasta que el niño tenga ese poder, y hay que respetarlo de ambas formas. Muchas veces nos encontramos con niños que tienen súper claro que no quieren comer animales y vienen con ese planteo, y todo el resto de la familia no tiene nada que ver con eso. Y bueno, y la familia lo respeta, teniendo capaz que 5 o 6 años. Y lo mismo debería ser si los padres son veganos y después el niño no decide ser vegano. Debería haber un respeto también. Claro. Y por último, ¿es conveniente el remojado, la activación de las semillas y luego secarlas o hay mucha pérdida de nutrientes? Em, con las semillas va a depender qué querramos potenciar en cuanto a la biodisponibilidad, ¿sí? Si yo remojo las semillas, puedo perder cierta consistencia, entonces depende de lo que voy a estar elaborando, tal vez pierda el sabor. Por ejemplo, si yo voy a hacer un untable, ahí está buenísimo dejar el remojo o la activación y poder usar esa semilla para eso. Eh, en líneas generales, lo que son los micronutrientes no se modifican si no hay, eh, digamos, si no hay cocción, no se modifica. Va a aumentar la biodisponibilidad con esta técnica. Ahora, si yo estoy contemplando determinada semilla, por ejemplo la de chía, y la quiero secar, si ese secado es tostado, digamos, ahí pierdo lo que es el omega 3. O sea, la semilla sigue siendo rica en otros nutrientes, pero no en el omega 3. Entonces, todo depende para qué quiero usar esa semilla, o sea, pensando en qué nutrientes. Claro, ¿cuál nutriente quiero observar más? Claro. Perfecto, si no hay más preguntas, entonces podemos dar el cierre. Agradecerte, Roxana, por tu tiempo, por los imprevistos que tuvimos. Y le dejamos el cierre a la doctora Estela Cruz y Virginia, que son las presidentas de la SAP, filial Santa Cruz y de ASDEM. Bueno, muchísimas gracias por la invitación Gracias nuevamente a a vos, todos. Roxana. Muy buena la charla, nos encantó. Gracias. Bueno, buenas tardes, excelente charla, muy clara, muy productiva para nuestra profesión y en la práctica diaria, sobre todo en este tiempo en la que la ola de vegetarianos o veganos es grande y por ahí los padres ya quieren incorporarlos a sus hábitos. Y teniendo una buena, que fue muy clara para poder asesorarlo de forma correcta en el consultorio o en el lugar de trabajo.
Y agradecerle a la Asociación de Nutrición de Santa Cruz, siempre invitándonos y haciéndonos participar. Siempre es grato compartir con ustedes. Bueno, ahora van a empezar el año que viene, supongo, nuevas charlas. Sería la última del año. Sí, sería la última al cierre del año y luego comenzaremos nuevamente el año que viene. Bueno, esperemos tener más charlas que son muy, muy productivas y agradecerles. Muy excelente charla, muy productiva. Gracias, Roxana. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Roxana. Me sumo a la doctora Estela Cruz, a agradecerte en nombre de ASDEN y de la Subcomisión de Capacitación. Gracias por tener esta disposición de un sábado a la tarde de compartir tu saber y desde una evidencia científica que es irrefutable, ¿no? Hay como mucha controversia alrededor de estos patrones alimentarios, de estas formas de comer que traen las familias al consultorio, y nos has traído un manto de verdades científicas sobre las cuales poder basar nuestro ejercicio a partir de mañana. Así que eternamente agradecida, seguramente vamos a seguir en contacto para futuras capacitaciones, para ir cada vez creciendo en nuestro saber. Y desde acá de Santa Cruz agradecerles a todos los participantes y especialmente a Julieta Albriú, nuestra colega un poco a cargo de este conversatorio junto a la subcomisión de capacitación que tenemos desde AFE. Los invitamos a compartir todos estos eventos a partir de nuestras redes, nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram, después a través de los correos electrónicos que han registrado seguramente les vamos a estar enviando la información. Muchas gracias.